un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Educación, una acción del CEMOPE de la Ibero Puebla, un espacio donde buscamos crear y acercarnos a la reflexión y orientación sobre temas de actualidad y relevancia desde la voz de los diferentes actores y ámbitos educativos. En este episodio te acompañamos Mariana Solana y Nisa Gutiérrez. Desde hace varios episodios hemos estado hablando no solamente de la contingencia, sino también de procesos que tienen que ver con educación formal, con educación no formal. Y justo hoy queremos abordar un tema que tiene que ver con este segundo punto, y para eso tenemos un invitado especial. Mariana, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? Hoy nos acompaña Manuel Antonio Silva de la Rosa, mejor conocido como Meni. Meni es maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. En la actualidad ejerce como profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla, en el Departamento de Humanidades, en las asignaturas de Antropología Filosófica, Seminario de Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Cultura y Corrientes Filosóficas de la Educación. Además, es coordinador del Programa Universitario Ignaciano y actualmente está cursando una especialidad en Memorias Colectivas, Resistencias y Derechos Humanos en Claxo. Meni, bienvenido. Mariana, Nisa, qué gusto estar aquí con ustedes. Realmente, pues sí, es un privilegio. Yo las escucho cada vez que están invitando a diferentes igual y compañeras que conozco, otros que no, y me interesa mucho todos estos temas del ámbito de la educación. Aunque no estudié o mi carrera no es de la educación, pero pues por azares del destino, pues ando por acá en este rollo de la educación, ¿no? Y me gusta mucho. Gracias por la invitación, pues y aquí estamos. Meni, pues muchísimas gracias por aceptar. Es importante también señalar a quienes nos están acompañando y escuchando en este momento que Meni también ha tenido la oportunidad de acompañarnos en la versión que teníamos presencial de este programa, cuando antes era polvo de nuestros GISES, que transmitíamos también en cabina de Ibero Radio, ahí en la universidad, en la Ibero Puebla, en nuestra casa. Entonces también es un gusto que estemos migrando a estos nuevos escenarios y que tengamos esta oportunidad de compartir, de dialogar, y sobre todo, aunque tú puedas decir que no estás como no muy inmerso, o que no sea tu punto central la educación, pues parte de tu dinámica tiene que ver con estos procesos de formación, con estos procesos de acompañamiento que pueden ocurrir de manera, pues decía en un principio, ¿no? En espacios educativos formales y en los no formales, ¿no? Que parte también de la educación es eso, lo que ocurre alrededor. Y justo con eso queremos iniciar este diálogo, es con una pregunta muy sencilla, pero que desde tus palabras y también ya desde tu reflexión y desde tu propia formación puedas ayudarnos un poco a aterrizar. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué son estos procesos de acompañamiento? ¿Qué significan en lo cotidiano o dentro del ámbito educativo? ¿Cómo son o cómo ocurren? Fíjate que estos procesos de acompañamiento, bueno, yo he acompañado desde desde el 2007, entonces no voy a contar los años, pero igual y ya hace bastante, ¿no? Del acompañamiento. Y todo inició por toda esta pedagogía ignaciana que yo no la conocía y la empecé a conocer. Para mí fue muy relevante también distinguir que la educación no se puede reducir solamente a criterios de ¿cómo podremos decirlo? Como nada más de académicos, ciertamente, como de aprender teorías o estar capacitados para una profesión, sino que entender la educación más amplio como esto que se le llama formación integral, ¿no? Y esta formación integral implica un acompañamiento, es decir, implica sabernos acompañadas y acompañados. Detrás de la educación, pues bueno, la educación, cuando nos preguntamos de cómo queremos ser educados, pues desde ahí, desde esa visión una visión más humanista, en donde descubrimos que nosotros, los humanos, nosotras,
Y ahí nos vemos descubiertos de que no estamos totalmente acabados, o sea, que no estamos, o que no es nada más la educación algo programable, es algo que nada más que se mete un chip y luego ya sabes todo, no, sino que descubres que es necesario acompañar y sobre todo sentirte acompañado con otras y con otros. Y en ese sentido el acompañamiento tiene que ver con el descubrir que eso que yo voy aprendiendo en la universidad o en la escuela, en diferentes, o en la preparatoria, en cualquier lado, en la secundaria, eso que yo voy aprendiendo, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi vida, no? Porque sabemos que la educación siempre está situada en tiempos, lugares y personas, en un contexto. Y lo importante es eso de empezar a tener un referente de que te acompañe alguien para poder distinguir cómo eso que yo estoy aprendiendo en la escuela, cómo yo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana, o cómo yo puedo dar también, yo dónde me descubro con mayor potencialidad, con mayor vida, en donde yo pueda también estar más, por ejemplo, con un poco más de mayor libertad para poder estar en la vida, y no solamente en la profesión, ¿no? Sino también hasta en las relaciones que nosotros nos vamos forjando. Y eso es importante, el acompañamiento para mí es un espacio en donde simplemente también la importancia de aprender a escuchar, y también para que también al que estamos acompañando, pues se sienta con esa confianza, sobre todo de poder igual y distinguir cuáles son las posibilidades de vidas que él tiene, ¿no? No puede estar nada más simplemente reducida solamente a un contexto que a lo mejor y esa persona la tuvo solamente de su familia, y se puede ampliar. Yo digo que el acompañamiento es ampliar como el horizonte del mapa para saber dónde estamos, y quienes yo estoy acompañando no estoy dirigiendo, no es una parte de consejería, ¿no? Ni tampoco le estoy dando como pautas psicológicas, tampoco es como psicológico el asunto, ¿no? Ahí no, sino más bien yo siempre les digo, mira, si te voy a estar acompañando es como yo me voy a subir al carro de tu propia existencia, es decir, al automóvil, que tu automóvil, ¿quién lo va a manejar? Pues eres tú, es la persona quien está también manejando su propia vida, ¿no? Y yo simplemente te voy a decir, oye, creo que ya es de noche, ¿no crees necesario de que podamos prender las luces? Porque a lo mejor esta curva nos puede causar problemas, ¿no? Pero quien toma la decisión, pues es la persona quien está a cargo de su propia existencia, a cargo en su automóvil, ¿no? Entonces yo con esa igual metáfora, yo les digo eso, de que eso es importante, el acompañamiento no es hacerte totalmente responsable de la existencia de la otra persona, sino simplemente el estar escuchando y con esa confianza para poder abrir el horizonte y ver otras posibilidades que a lo mejor no lo teníamos contemplado. Oye, Manny, y este acompañamiento que tú ahora nos acabas de compartir en su descripción, al escucharte de pronto lo situaba un tanto en escenarios académicos, que también en determinado momento dices, pues no es exclusivo, pero sí se puede caer como en esta inquietud de decir, claro, es la función que cualquier docente o cualquier persona que esté en una institución educativa, pues es parte del rol, es parte de la tarea. Pero ¿quién más puede participar en estos procesos de acompañamiento? Es decir, este tarea o este rol, digamos, saliendo de un espacio formal o no formal, ahí acaba, o sea, cómo ese seguimiento se puede dar con otros actores que se sumen a ese proceso. Sí, dices algo muy interesante también, Misa, porque siempre, como que en la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se ve como este tipo de acompañamiento solamente o en ámbitos académicos o solamente en asignaturas específicas, pero creo que también debajo de todo este tipo de acompañamiento es que yo lo he visto, yo lo he experimentado desde mi propia experiencia, lo he visto desde diferentes formas, ¿no? O sea, todavía
por ejemplo, yo todavía me acompañan a mí en diferentes ámbitos de mis dimensiones de vida, ¿no? Yo soy creyente, entonces ahí me acompaña también un sacerdote jesuita de allá en Guadalajara del acompañamiento espiritual, ¿no? Pero también hay puntos de referente de acompañamiento, por ejemplo, de educación o como más de formación. Pues está una maestra también en el ITESO, Neida Zúñer, que me va acompañando, ¿no? Y que me va haciendo, independientemente, ella no tiene nada que ver ahora conmigo, no es ni mi maestra, ni nada de tutora, podemos decirlo, pero es esta misma confianza de que te vas descubriendo que la formación educativa no se puede limitar a unas aulas, a una institución, sino que la formación misma de la propia vida, de cómo vivir, pues tiene que ver con el acompañamiento de quienes te vas apoyando, ¿no? No podemos solos en esta vida. Es más, también esto es igual y podremos decirlo como un engaño de que somos autosuficientes, ¿no? Simplemente yo creo que esto es importante en el acompañamiento, es tener claro de que vamos caminando y que en este camino de la vida siempre también hay puntos de referencia. ¿Y cuáles son esos puntos de referencia? Pues de diferentes dimensiones, de diferentes personas que te puedes apoyar y echar la mano ahí, ¿no? Entonces yo por eso lo veo también de que el acompañamiento es de diferentes perspectivas, lo podemos ver, ¿no? Yo actualmente, pues ahora como coordinador del programa universitario ignaciano, pues el acompañamiento está específicamente desde la espiritualidad, ¿no? Y ahí en la espiritualidad muchas veces pensamos que nada más se ven o cosas de doctrina o cosas de fe, pero ahí mismo donde se va forjando ese acompañamiento, te vas vinculando hasta tu profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque en la misma profesión, en la misma carrera que el estudiante está estudiando, le va provocando nuevas inquietudes, nuevas maneras de ver la vida, y es cuando desde ahí y desde la fe vas descubriendo de que hay un camino por construir y entretejer a partir de un discernimiento fino de cómo quieres estar en la vida, ¿no? No es nada más preguntarte quién soy, sino cómo quiero ser yo ante esta vida, y desde ahí vas viendo y discerniendo pues hacia dónde quieres conducirte en ese sentido, ¿no? Y es por eso pues es muy, muy, muy amplio, ¿no? También este acompañamiento. Oye, Meni, ahorita decías, pues como todo este proceso que se da, ¿no? Que al final te he escuchado muchas veces decir que es encuentro de dos personas, ¿no? Y en este encuentro, aunque no sea a lo mejor un espacio formal o un espacio académico, al final es un proceso educativo. O sea, al final dentro de este encuentro de personas hay muchísimos aprendizajes, como tú decías, hay transformaciones, creo que para ambos, no solamente para el acompañado, sino también para quien acompaña. Pero justo en ese sentido mi pregunta es, ¿cómo se da un proceso educativo? ¿Cómo se ve un proceso educativo en este tipo de acompañamiento? Que es muy distinto a lo que pasa en una clase, en un aula, pero al final son aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el proceso educativo en el acompañamiento? Sí, gracias, Mariana. Yo creo que lo primero que hay que decir será de que de este proceso de acompañamiento, primero deben las dos personas, tanto el acompañante como el acompañado, deben de estar dispuestos a entablar un diálogo. Si no hay esa disposición, difícilmente se puede lograr ese acompañamiento, ¿no? Porque a lo mejor existe de alguna manera en las aulas o como maestro o maestra, pues ya como tu figura institucional te dice de que ya tienes que, te orilla a que al alumno lo tienes que acompañar, ¿no? En cambio, pues en unos ámbitos en donde no hay tampoco como una estructura tan fija de autoridad, sino más bien es mutuamente de referencia, y desde esa referencia es clave la disposición. Pero no solamente disponerte para decir qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás reflexionando, sino lo más importante en estos acompañamientos es exponer tu propia vida, exponerte a ti mismo. Y ahí es lo que debajo, cuando tú te expones,
es que le tienes confianza a la otra persona, ¿no? Y eso es importante. Una de las características del acompañamiento también es eso, la disposición, pero además la confianza. La confianza de que hay ciertas cosas, los mismos alumnos y también hasta colaboradores me dicen, no, hay cosas que yo ni en mi familia lo había confiado o lo había dicho esto, ¿no? Entonces, sí es algo, una responsabilidad, pero al mismo tiempo una manera de descubrir que estás en tierra fértil y frágil y vulnerable, y que también ahí se juegan ciertos pues, patrones de un montón de cosas de que te tienes que ser consciente, ¿no? De todo esto, de cómo estar acompañando. Yo acompaño también desde mi propia vida, desde mi propia fragilidad, no solamente de las cosas que más bien lo que funciona mejor es cuando yo les comparto, cuando las veces que yo me he equivocado, ¿no? O cuando las veces que yo no he errado tanto, que sí, que a lo mejor no funciona tanto, y vamos descubriendo esa misma dinámica en el acompañamiento de que el punto de referencia no es tanto autoritario, sino más bien de confianza y de afectividad y de saber de que el acompañante pues no lo puede todo, pero sí sabe escuchar y sabe como con una empatía de ponerse en los pies de la otra persona, ¿no? Oye, Meni, ahora que te escucho también, mencionaste como dos características que me parecen muy importantes y creo también es importante resaltar, que tiene que ver mucho con tu persona, ¿no? Quienes nos estén escuchando y quienes hayan tenido la oportunidad de compartir algún espacio o algún momento con Meni, es una persona que de verdad se presta y tiene estas características que él mencionó, que una es la disposición y otra es la confianza, ¿no? El simple hecho de, me atrevo a decirlo, de encontrarlo en los pasillos en la universidad o de verlo de un extremo al otro, o sea, se sabe que está ahí, existe como esta cercanía, existe como este tacto, que quiero decirlo así, esta empatía, incluso hasta sin conocerte a profundidad existe por parte de él. Pero también es algo que me quería mencionar como reconocimiento hacia ti como persona, pero también me parece interesante que también quienes nos estén escuchando puedan tener como algunos elementos o puedan identificar más estas características, que ahora yo mencionaba 2, 3 desde mi experiencia, pero tú desde esta posición, este acompañamiento que tú brindas, ya con toda esta experiencia y trayectoria que tienes, ¿qué otras características se pueden sumar para que incluso quienes nos escuchan digan, claro, si yo quisiera llevar este acompañamiento por la dimensión que sea, pues sí es importante que tenga presente esto o aquello, o a lo mejor pueda decir, necesito trabajar en esta otra, como aquellas que puedan ser las básicas, como no manual, tampoco no es que sea un recetario, pero sí que sean como claves esas características para poder tener un acompañamiento más significativo, que este encuentro de 2 o de más personas sea más ameno, más puro. Fíjate, Nisa, creo que das también como con muchas cosas que yo voy aprendiendo. Todavía yo no me siento un experto para acompañar, y tampoco diría ni tampoco yo tendría como yo creo que nadie tendría como el juicio de decir esta persona no tiene como los elementos suficientes para no acompañar, ¿no? Creo que todos en alguna circunstancia podemos estar atentos y atentas para alguien. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que todas y todos, lo importante es esto de María Zambrano, la filósofa, esta poeta que también es literaria, decía que la educación es aprender a estar con el otro y con la otra, sintiéndote acompañada. Yo creo que a mí me da clave como para eso. Yo creo que todas y todos en algún momento hemos podido estar totalmente el cuerpo, con la mente, con las emociones, el estar presente ahí para la otra persona, ¿no? Ese es un tipo de acompañamiento. Y que te vas forjando y que vas descubriendo pues que hay diferentes, por ejemplo, yo que distinguía de que había una sensibilidad para poder estar con los demás, ¿no?
Pero no solamente basta eso, no solamente basta la buena voluntad y la sensibilidad, sino que tú dices también, o sea, no es un manual, pero sí hay que alimentar también, podríamos decirlo como si pautas o rasgos que podríamos igual enriquecer y profundizar. Yo pondría el primerito, es de que cuando estás acompañando a alguien, debes de fijarte sobre todo en el contexto, tu contexto, es decir, mi contexto de cómo estoy, cuál es mi proceso ahorita afectivo, espiritual, de todo de mi vida de formación educativa, cómo estoy yo ahorita y cuál es el contexto de la otra persona, ¿no? Es cuál es la historia detrás de esa persona, de por qué lo está diciendo. Creo que es importante eso, de esos dos, pero hay otro tercer contexto, que es el contexto en donde nosotros nos relacionamos en la sociedad, ¿no? Y eso es situarnos en ese contexto en donde nosotros, desde ahí, es ir aprendiendo a ser más sensibles, de ir descubriendo de que hay ciertos patrones en nuestra vida, por ejemplo, hay ciertos patrones que yo tengo, que debo de ir mejorando, y no olvidarme de eso, no olvidarme de mi propia fragilidad cuando yo estoy acompañando. Y además también de situar también a la otra persona de que hay detrás de todo eso, detrás de todo lo que me dice, pues hay una historia concreta, ¿no? Y esa historia habrá que situarla, hay que ser muy conscientes, atentos a lo que la otra persona dice, ¿no? Y que realmente te importe, o sea, no es solamente como de ideas para afuera, sino realmente, o sea, decir, híjole, a mí me sorprendía cuando me acompañaba Jorge Ochoa, un amigo allá en Guadalajara, que si me está escuchando, que le mando un saludo, pero Jorge Ochoa me decía, oye, nos veíamos una vez al mes, creo, y le decía algo de una novia que yo tenía y se acordaba de todo eso, ¿no? Se acordaba él de, oye, ¿qué pasó con esto? Entonces, eso es importante, como situar ese contexto, que es importante aprender y estar atentos a lo que dice, ¿no? Sobre todo eso, situarse en el contexto. Sobre todo también, otro elemento importante es de cómo te dejas afectar sensiblemente y también reflexivamente por lo que dice la otra persona. Es decir, de que de que te dejas afectar por lo que, podríamos decirlo, te dejas afectar por lo que esa persona va diciendo y de sus emociones para ser sensibles y descubrir hasta en sus gestos. Hay ciertas cosas que no te dicen con las palabras, pero los gestos te va diciendo de que a veces que está incómoda o incómodo con el acompañamiento y entonces tienes que frenar o tienes que buscar como otras estrategias para poder hacer mapas de acogida, ¿no? Como decía esta Marina Garcés en Escuela de Aprendices, de un libro buenísimo que se lo pasé a Mariana y espero que, se lo voy a pasar a Mariana para poderlo platicar. Pero se me hace importante eso de dejarnos afectar por lo que dice la otra persona y construir mapas de acogida en donde se sienta pleno y que no siempre te tienen que decir todo, ¿no? O sea, de decir de que no siempre te tiene en el acompañamiento, es respetar a la otra persona que es otra persona. Y eso no implica de que si ya me dice todo, ya soy un buen acompañante, no, sino más bien es el buen acompañante, ya a mi juicio, yo pienso es cuando respetas totalmente a la persona si quiere compartirlo o no lo quiere compartir, ¿no? Y eso es importante, como descubrir que en eso, pues yo les estoy diciendo de puras pruebas y de errores también que yo a veces he cometido, ¿no? Pero yo creo que también he dado con mucha importancia a eso. Sobre todo también reconocer nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia fragilidad, y desde ahí somos sujetos de cuidado. Bueno, a mí me hubiera encantado que cuando yo estaba en la universidad alguien estuviera compartiendo, un profesor o un tutor o alguien me estuviera compartiendo desde su propia fragilidad, desde su propia también incertidumbre, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto también, a ver, cómo yo quería que
que alguien me acompañara, y así trato de estar como a esa misma altura, ¿no? De compartir mis propias fragilidades, de compartirme, sentirme también frágil y que no todo lo puedo cuando estoy en el acompañamiento. Eso es importante. La otro elemento sería como disponerme con gran ánimo y libertad para el encuentro con la otra persona y no etiquetar y programarme. Muchas veces también eso, ¿no? Decía Gadamer, el filósofo alemán, en un libro que se llama Verdad y Método, que el prejuicio más grande que tenemos es pensar que no tenemos prejuicios. Entonces, sí, que siempre cuando yo voy con alguien, como a quien voy a acompañar, yo ya tengo prefabricado, como cierta manera de decir, así es esta persona, ¿no? Y lo que me he dado a la tarea es dejarme sorprender y no solamente estar en mi marco de mis prejuicios, sino que saber que puede cambiarla a esa persona totalmente y que lo descubro así, ¿no? Es decir, sí estamos condicionados por un montón de cosas en la vida que nos tenemos y todo, pero no estamos determinados. Y esa determinación, esa no determinación, pues es la que te sorprende y ves cambios que dices, ay carajo, no lo podría como creer en ese sentido, ¿no? Se me hace importante como esos. Podría seguir como un poco más en esto de ir acompañándonos, pero yo creo que, de poner como algunas claves, pero pues yo creo que lo dejamos aquí como para seguir profundizando. No sé si quieran o a la otra pregunta, ¿no? Gracias, Meni. Sí, a mí, ahorita que te escucho, como que caigo en dos cosas me vienen mucho a la cabeza. Lo primero es esta parte del respeto, que creo que no es solamente el respeto al otro en cuanto a ponerle atención realmente cuando está enfrente de ti, a escucharlo realmente, observarlo realmente, o sea, respetar como el tiempo que está compartiendo contigo, sino también respetar su historia, ¿no? ¿Qué es lo que tú decías? Su historia es suya para contarla y contará lo que necesite en ese momento contarte, compartirá lo que necesite en ese momento compartirte y hasta ahí. Y creo que es una línea que a veces cuesta, ¿no? O sea, como que cuesta entenderla porque muchas veces, pues, en este afán, creo, de ayudar, buscas entender más, buscas saber más, pero ahí puedes ya estar rompiendo como estos lazos que me parecen que son frágiles en el acompañamiento, ¿no? Entonces creo que ese respeto es importante. Y también en esta parte de los prejuicios. Creo que también difícil, y lo hablo desde los procesos de acompañamiento que yo he tenido o que yo he llevado, es difícil pues no crear un juicio, o sea, no solo de la persona, sino de lo que te cuenta, de las decisiones que toma, de los errores a lo mejor o los aciertos. Entonces el poder saber o el tener la palabra justa o el silencio justo en ese momento también me parece pues como un arte, ¿no? O sea, que se va aprendiendo de a poco y que se va aprendiendo pues a punta de trancazos a veces, ¿no? De regarla, de romper estos lazos que decíamos tan frágiles y demás, ¿no? Entonces eso me parece como muy, muy importante rescatarlo, pero también cuando te escucho creo que queda muy claro la implicación que tú tienes en los procesos de acompañamiento, ¿no? Lo que decíamos, no solamente lo que le pasa a la persona que estás acompañando, sino lo que te pasa a ti. Y en ese sentido quería preguntarte, para ti, ¿qué han significado estos más de 10 años de acompañamiento? O sea, ¿cuáles han sido tus aprendizajes más grandes al tú haber acompañado y seguir acompañando a tantas personas a lo largo de este tiempo? Fíjate, Mariana, que para mí creo que el acompañamiento es algo que yo ya lo integro en mi vida y que ya tanto ya no lo busco. O sea, tanto es como decir, tengo que, no lo veo como una necesidad tanto así de decir, como eso no, sino que es podemos decirlo, hasta un llamado. O sea, las mismas personas exigen ese mismo, pues esa misma de estar ahí al atento, ¿no? O sea, yo ya lo veo como un estilo de vida. El acompañamiento ya es como un estilo de vida. Si ya no me veo, no me siento, no me pienso y no me veo vivo sin atender a las demás personas, sin estar como atento a lo que la otra persona quiera, ¿no? Entonces, para mí, eso es importante, como el acompañamiento es descubrir que me ha regalado un estilo de vida de cómo situarme en el mundo. Eso es para mí, es algo más
que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que también Carlos Cervantes me dijo una vez, un jesuita me dijo, Meni, cuando tú estás acompañando, yo creo que descubres que ya no hay vuelta atrás, o sea, que ya no hay vuelta atrás, es decir, ya no voy a acompañar a nadie, ¿no? Sino que independientemente si tu función o no, ahorita mi función en la coordinación del programa pues es acompañar y me siento a gusto, ¿no? Todo eso, pero sé que si me voy hasta de barrendero o si me voy de cualquier otro tipo de trabajo, ahí va a estar también ese elemento en mi vida, ¿no? De aprender a escuchar, de estar atento a los demás, de buscar espacios en donde también pueda escuchar, pueda también aportar o compartir mi propia vida. Entonces yo por eso te digo, híjole, de estos años yo creo que es algo que no me lo puedo, no se puede quitar como tan fácil, pero al mismo tiempo también es yo me siento como también pues como un regalo, pero es un regalo y también como una responsabilidad de irlo puliendo, de irlo de ir como, sobre todo de ir aprendiendo de los errores. Eso también, de ir aprendiendo de cuando los acompañamientos a veces no funcionan bien, de que a veces me equivoco, a veces también como que no hay como no hay un manual como para poder saber cómo estar acompañando, pero es un estilo de vida que a mí me enriquece muchísimo y que yo siento de que yo hasta que me muera yo pueda estar como en ese chip, ¿no? Sí, pero yo creo que es un estilo de vida y me ha regalado también, sobre todo, el ser sensibles ante la realidad. Creo que eso es una de las cosas que para mí es un mejor regalo. El acompañamiento me ha regalado también a no sentirme como de alguna manera totalmente ya acabado, sino siempre en construcción. Y la otra es de que es una gran gratificación el saber de que si alguna vez tú acompañaste a alguien, por ejemplo, yo en Tampico en el 2008, 2009, estuve acompañando a alumnos de la preparatoria del Instituto Cultural y ahí ellos ya son doctores ahora, que ya tienen familia y me hablan y me cuentan su vida y son lazos que ya no se pueden separar, o sea, son lazos que yo creo que el acompañamiento es lo que me ha regalado, es que es una familia grande, es una familia en donde también hasta yo a veces que también ellos me acompañan, yo que acompañé a ellas, ahora ellos me acompañan, ¿no? Es decir, que se va abriendo como una amistad en donde se va conspirando de cómo queremos vivir, ¿no? De cómo queremos estar en la vida y eso es muy, muy gratificante, saber también que hay lazos que no se cortan a la ligera, ¿no? Meni, ahorita que te escucho solo debo decir algo y es que si en algún momento tú ya no, o sea, decías, ya no buscas el acompañamiento, y me queda claro que ahorita tu función implica acompañar, pero aunque tú ya no quisieras acompañar, creo que la vida y la gente a tu alrededor te seguiría pidiendo que acompañes, porque creo que, digo, ahorita que escuchaba que para ti es un estilo de vida, creo que se nota en tu forma de estar en la vida, ¿no? Lo decía Yanisa, pero el saludo, yo siempre digo que una persona valiosa es aquel que te pregunta cómo estás y en serio espera la respuesta. Y tú eres una de esas personas que preguntas cómo estás y en serio estás esperando que el otro te conteste cómo está realmente y estás dispuesto a escuchar la respuesta, acompañar la respuesta y demás. Entonces creo que no te podrías deshacer del acompañamiento aunque quisieras. Por algo tu oficina siempre está llena y no solo justo de los estudiantes que te tocaría acompañar por función, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante. Tú eres profesor, eres compañero de trabajo, y esta disposición creo que se nota. Entonces muchas veces terminas acompañando estudiantes, ¿no? Que tu función formal con ellos era ser su profesor y terminas a lo mejor siendo su acompañante. Compañeros de trabajo que pues eran equipo en algún proyecto y terminas acompañándolos. Y creo que justo es como esta sensibilidad de pasar más allá de la función formal o de la tarea específica que se tenga, ¿no? Sí, y yo creo que me faltó también algo. Creo que, o sea, estoy de acuerdo también contigo en eso y te agradezco también tu
tu sensibilidad y también todo lo que me dices, pues, te lo agradezco porque también te quiero mucho y también quiero mucho a Nisa y son importantes para mí y es algo también como referente para seguirle apostando a esto y decir, sí, está chido, o sea, no es como perderla, no es tirar la toalla, ¿no? Pero yo creo que también he tenido muchas bendiciones, sobre todo es que nunca me ha faltado alguien para compartir lo que yo voy sintiendo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones también me han acompañado y yo creo que eso también te forja de cómo acompañarte. Yo creo que eso para mí es como decir, aprendes de los que te están acompañando, de cómo se preocupan, de cómo miran, de cómo hablan, de cómo son como que son muy, muy precavidos o precavidas cuando estoy compartiendo cosas frágiles y ellos con pausa se respetan también, con silencio y todo. Ahí yo también voy aprendiendo. Entonces no es como algo nada más innato, sino que vas aprendiendo con las otras personas que también te acompañan, ¿no? Entonces también si yo he tenido esa capacidad de ser sensible es también gracias a otras y a otros, ¿no? Es gracias también a los que me han escuchado muchísimo también y pues sí hay un montón de nombres. Nombres que me llevo de que siempre están ahí atentos y atentas, ¿no? Al último lo que nos vamos a llevar en la vida son rostros concretos. Yo sí los tengo muy situados, muy presentes en eso. Ay, Meni, pues es un gusto siempre compartir el espacio y no está de más decir que siempre un saludo con Meni no es un cruce de palabras, sino se vuelve un diálogo. Y hay dos inquietudes que tenemos que si nos puedes pues un poco a resolver o desde, vaya, ahora sí que desde tu sentir, y una es una pregunta obligada, es cómo se ha visto, cómo se ha modificado o no este acompañamiento ahora con un escenario totalmente diferente con contingencia. Y la otra ya para poder cerrar esta intervención es, ¿tú qué podrías recomendar a quienes nos están escuchando, ya sea que estén desde el rol de acompañante o de quien va a recibir ese acompañamiento? Entonces, como para ir cerrando este tema y vaya, pues ahora sí que poder cerrar con broche de oro. Fíjate que la primera pregunta que me haces creo que es muy, muy necesaria, el estar atentos de que, no sé si lo han notado ustedes, pero ahorita de regreso, cuando estamos regresando a la universidad, es como si no hubiera pasado nada y estamos en la misma dinámica, en las mismas cosas de aceleramiento, de hacer muchas otras cosas, de estar como si se hubiera detenido el tiempo y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero sí pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas y creo que esto es importantísimo, el saber que el acompañamiento que ahora podemos estar como atentos en la universidad es saber que hay diferentes historias y cada persona vivió diferente este encierro, ¿no? Y hay que tener como mucha sensibilidad ante eso. Yo creo que no nomás como en el programa universitario naciano le tocaría eso. Yo creo que a todas y a todos como compromiso de colaboradores y colaboradores de una universidad jesuita debemos de estar atentos de que hay una historia detrás fuerte de duelo, a veces muchas de duelo, de enfermedad, de incertidumbre, de estrés, de agobio, otros de felicidad, otros, o sea, respetar que hay un montón de muchísima diversidad de cómo lo vivimos y hay que acogerlo con mucha sensibilidad y mucha atención a ver cómo estamos, ¿no? Porque a veces nos gana el aceleramiento que vamos viviendo en el día a día, en las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Como ya nuestras funciones y todo, y yo creo que sí es importante ver y distinguir cuáles son nuestras prioridades ante este trabajo que tenemos en la universidad, ¿no? Decir, sí, son prioridades de nuestras funciones, pero también es urgente detenernos, escucharnos y decir cómo estamos, aprender a cómo vivimos, ¿no? Y eso se enlaza con la segunda pregunta que me dices de qué es lo que yo recomiendo.
yo le recomiendo a todas y a todos de que empecemos a cultivar otra vez estos vínculos y alimentarlos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que compartirnos, y entonces yo creo que esa es una invitación a dejarme tocar por la otra persona, a escuchar, sobre todo eso, a escuchar más, a saber de que estas dinámicas que tenemos frenéticas de estar siempre como respondiendo a todas las necesidades de nuestras funciones, está bien como responderlas, pero no olvidar que estamos en un proceso y que algo aprendimos en estos encierros, que nosotros algo tenemos que dar de lo que yo aprendí hacia la otra persona cuando estoy en el encuentro en la universidad, o cuando yo vuelva, ahora otra vez, cuando yo vuelva a las aulas, es algo totalmente diferente, ¿no? Es compartir como esa sensibilidad de saber que pues que nada estaba, pues nada es eterno en esto, y que todas estas son oportunidades muy buenas como para poder otra vez a resignificar y establecer vínculos, sobre todo esto de aumentar más la sensibilidad para estar para la otra persona. Son como situaciones de decir, no olvidarnos de las cosas que aprendimos, tanto de las cosas, de las situaciones malas o situaciones que a lo mejor y no fueron tan buenas, o otras situaciones que a lo mejor y sí fueron muy buenas, y desde ahí aprender, a tratar de aprender de las circunstancias de nuestra vida para poder estar de una mejor manera en el mundo, ¿no? Y en nuestras relaciones y en todo. Entonces yo les digo eso, no olvidemos lo que nos ha pasado, para poderlo compartir y para poderlo ser más sensibles con quienes estamos con la otra persona. Muchas gracias, Meni. Yo ahorita me acordé de una alumna que se llama Sofi, que estuvo conmigo el semestre pasado y me decía, extrañamos lo más chiquito, los detalles más chiquitos, y ella me decía, me da miedo pensar que cuando regresemos a la realidad, eso que tanto extrañamos ahorita, vamos a dejar de verlo, ¿no? Justo por esta prisa. Entonces creo que es eso, si tanto extrañamos los abrazos, el ver a alguien a la cara, el saludar, el chisme de pasillo, el estar frente a otro, pues que no se vuelva algo tan cotidiano que ya no lo veamos, ¿no? Si es lo que tanto extrañamos, pues seguirlo valorando en el día a día, ¿no? Meni, pues estamos terminando y te queremos agradecer otra vez por estar con nosotros hoy. Creo que se notó lo que te queremos y lo que te admiramos, entonces muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias también, las quiero mucho y también las admiro mucho, son pues unas mujeres muy entronas y con muchas cualidades muy padres, y también pues agradezco mucho la amistad que hemos construido juntas. Gracias, Meni. Pues muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Los invitamos a escuchar este y todos los demás episodios a través de las redes sociales de Medios Universitarios Ibero Puebla y también las redes de Ecos de la Educación. También nos pueden encontrar en Spotify. Muchas gracias, Nisa, y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la Educación.